Gracias, presidente. Voy a empezar un poco por el final. Esto se sancionó, o sea, se aprobó en diputados el 9 de diciembre. Yo creo que nunca más nos tiene que ocurrir esto, ¿eh? Que estamos en vencimiento en este minuto. Por eso no podemos... Lo que se hizo en las comisiones, tanto la de Hacienda, la de Salud y la de Legislación, y agradezco sobre todo a los técnicos que estuvieron trabajando, es tratar de arreglar algunas cuestiones. Ahora, así, señores y señoras, no se hacen este tipo de cosas. Yo rastreé a ver quién estaba, y también varios, quién estaban detrás de esto en diputados. Y en la realidad firmaron como 15 diputados de diferentes colores. Dinavisa dice que no impulsó. OPS, acá la representación, que es la que está también detrás de este tema, en el buen sentido, vamos a decir, dicen que no. Entonces, a mí me extrañan mucho cuando salen este tipo de proyectos que tienen 54, creo que tiene 56 artículos, deroga 2 capítulos del Código Sanitario, una ley y no sé qué historia. Es decir, me quiero más referir a este tema. Y ahora nos están informando que hay una ley de fijación de precios. Así como, yo también ya voy a empezar a exigir como médica, cuando se va a tratar reformas del Código Penal y procesal penal, hay casi un acuerdo que no se toque así nomás, ¿verdad? Y que se vaya a una comisión. Este tipo de cosas no se pueden seguir haciendo así, ¿verdad? En primer lugar, si uno mira lo de diputados, yo no sé qué es lo que hicieron. No sé ni qué quisieron hacer ni nada. Yo creo que muchos no tenían idea luego de lo que significa y de lo que debe significar Dinavisa. Y voy a poner el ejemplo para los que no son médicos, ¿verdad? Que es el equivalente a lo que más conocen ustedes seguramente, que es la FDA, ¿verdad? Y a los que algunos queremos que tengamos, que tenemos que tener en la región, que es EMA, que es la Agencia Reguladora Europea. Porque a eso se tiende en el mundo, no que a cada país tenga su propia agencia reguladora, sino que la región tenga una agencia reguladora, porque de eso pues se trata, ¿verdad? Y acá nosotros, en Paraguay, bueno, los dos ejemplos que nosotros podamos ver es AMAT y Anvisa, Argentina y Brasil, ¿verdad? Dinavisa, por un montón de cosas. ¿A qué se tiene que remitir Dinavisa? Que es una dependencia de Cenicienta, de las Cenicientas, de las Cenicientas, ¿verdad? Tipo la Superintendencia de Salud, que ahora la gente está viendo que tiene autonomía, que tiene esto y aquello, que no puede controlar los establecimientos privados. Entonces, vamos creando, o por recetas, o porque creemos que se tiene que hacer, o por buenas intenciones también, pero estas son las cuestiones en que el Estado tiene que ser enorme en todos los sentidos, ¿verdad? Porque lo que te piden, y uno puede leer todas las recomendaciones, podemos tener la mejor ley incluso para una agencia reguladora paraguaya, que se llama Dinavisa, que como bien dijo Fernando, no solamente incluye medicamentos, incluye tecnología, incluye todo lo que sea medicamentos, todo lo que sea esta parte de perfumería, de domisanitario se llama, ¿verdad? Y de tecnología asociada a la salud y de farmacovigilancia también. Es decir, vos no podés tirar un medicamento y después te desentendés de lo que pasa. Nada de eso. Y tampoco se limita al tema precio, que es la parte más importante, porque es la parte que se siente probablemente en el bolsillo, ¿verdad? Pero mientras el Estado siga creyendo que puede tener una agencia reguladora con poca gente que gana poco, con lo cual no tiene mucha capacitación, no tienen capacitación continua, ¿verdad? No tenemos una agencia. Y ahora estamos viendo con las vacunas. ¿Qué tiene que hacer Paraguay? Lo único que le queda hacer es revisar la autorización de lo que hacen otros. Y creer o no, porque nosotros no pasamos con el tema vacuna de la revisión documental. No podemos hacer otra cosa, porque no tienen la capacidad para hacer otra cosa. O sea, como país, acá yo no me estoy refiriendo así a las personas de Dinavisa. Y nunca se tuvo, porque nunca se tuvo un interés político. Estas son las cuestiones cuando hablamos de reforma del Estado, que hay que mirarlas y con lupa, porque hacen a la salud de la gente directamente. Es decir, yo quiero saber acá si la gente cree en
cree, tiene el convencimiento que cuando compra un medicamento en la farmacia, ese medicamento fue realmente evaluado. Nosotros no tenemos laboratorio, ¿eh? Dinavisa tiene que tener un laboratorio aparte, no lo que te dice el laboratorio nomás. Tiene que hacer un montón de pruebas, tiene que ver los efectos secundarios. Nada de eso se hace en Paraguay. Nada, absolutamente nada. Se cuestionan algunas cosas. Por suerte, vienen certificadas las vacunas. Entonces, uno tiene que tener, parece una contradicción, ¿verdad? Pero estamos haciendo un salto de fe, pero en la ciencia. Estamos haciendo un salto de fe, pero en la ciencia. ¿Por qué? Porque hay agencias reguladoras muy fuertes, como sobre todo la agencia europea. Ese fue un debate en el Parlamento Europeo que fue uno de los más brillantes que yo he visto en mi vida. Así debate el Parlamento y no debaten solamente médicos, ¿verdad? Donde se enfrentaron los políticos, la industria farmacéutica, la industria que producen todas estas cuestiones de tecnología, ¿verdad? Y se logró, porque ¿qué es lo que hacían? Dividían fuerzas. Entonces, España tenía su agencia reguladora, Reino Unido tenía la suya, Alemania tenía la suya. ¿Y cuándo sale la agencia reguladora europea? Cuando una mujer que es científica, que se llama Angela Merkel, dice, acá señores, tenemos que unificar esto y tiene que haber una agencia reguladora europea para poder analizar los medicamentos de nuestros países, de nuestro continente, y los que se introducen de otros continentes. Ahí se crea, para mí, la agencia reguladora más confiable, aunque ahora está teniendo problemas con el COVID, ¿verdad? Está teniendo ahí problemas por una cuestión política de mucha presión, porque hay mucha desesperación, pero en la realidad uno mira, y ese fue el debate en el Parlamento Europeo, y ese fue el debate en los parlamentos de cada país de la Unión Europea. Y acá se meten proyectos, no se debate el fondo de la cuestión. Apresuradamente vamos a tener que quitar una ley de 56 artículos con algunas cuestiones, pero que en la realidad no va a cambiar mucho, ¿eh? Estas son las cosas que estaban, pues yo la última vez que participé, no sé qué quedó esa comisión de reforma del Estado, y entiendo, ¿verdad? También que se había planteado, y esto hemos planteado hace mucho tiempo, la necesidad de la creación o el fortalecimiento de la agencia reguladora en Paraguay. Cuando tengamos ordenada la casa, obviamente tenemos que hacer como Europa. Tiene que haber, y que está luego marcado en la agenda, una agencia reguladora regional, ¿verdad? Porque esto supone mucho financiamiento, ¿eh? Esto no es pagarle a unas cuantas personas para que revisen papeles, para que revisen el precio de importación, para que revisen esto, aquello de unos cuantos inmorales, porque a eso se les debería castigar luego, sino que para que revise, investigue, analice y pueda efectivamente quitar medicamentos del mercado o introducir. No estamos hablando de clavos ni de tornillos. Yo creo que en Paraguay se hace más análisis de calidad de clavos, de tornillos, de papel y de no sé qué historia que de medicamentos, de verdad. Y ahí uno se da cuenta cómo la prioridad está totalmente trastocada en este país. Resumiendo, porque es muy largo todo este tema, vamos a discutir y recordando que Pedro Santa Cruz, no sé si en la legislatura pasada, pero ahora por lo menos, hay una comisión que diputados no se digna a conformar y que creo que nosotros tampoco, que es la Comisión Nacional de Medicamentos, porque acá lo que nosotros tenemos que tener es la Ley Nacional de Medicamentos y ahí incluye todo lo que hace a la fijación de precio, a la calidad y a un montón de cosas. Esto de Dinavisa, sí, le vas a separar, va a pasarlo a mí me tocó cuando era diputada la separación de la Superintendencia de Salud, pero sin presupuesto. Ustedes conocen lo que es la Superintendencia de Salud. Creo que tiene 20 funcionarios y tiene que controlar todos los establecimientos de salud públicos, los privados, el IPS y la prepaga. O sea, se creó porque se tenía que crear, y ahora estamos viendo escándalos por sobreprecio, por esto, por aquello. Entonces se van creando estructuras. ¿Por qué? Porque hay recomendaciones que básicamente, pero yo
no creo que vaya a cambiar mucho, porque acá, para que esto funcione, realmente tiene que ser independiente de verdad. Y voy a terminar con lo que dijo Fernando. No dudo luego que la Corte vaya a hacer esto, pero y claro, si vos sos ministro de la Corte, saliste de la Corte, pones tu bufete de abogados y todos saben que se tienen que ir, aunque ya no sea ministro de la Corte y está jubilado, tiene presión dentro de la Corte, porque esos fueron sus compañeros 10, 15 o 20 años, ¿verdad? Entonces acá tenés siempre la puerta giratoria, que ya no es una puerta giratoria, es, no sé, ¿verdad? Es un carrusel donde la gente que está en el Banco Central se va a la banca privada, la gente de la banca privada vuelve, la gente de bichos de la Corte salen a hacer su staff y de ahí se conectan otra vez. Esto se llama en cualquier parte del mundo rosca, de aquí para allá, y entre 30 personas manejan la República del Paraguay. Pero hagamos lo que se puede y que venga ya y que nos pongan en agenda, por favor, esta ley de medicamentos que viene de diputados, porque yo creo que entre la Comisión de Salud, de Legislación y de Hacienda y otras personas podíamos hacer una mejor propuesta de modificación, pero no tuvimos tiempo. Esa es la realidad. Yo creo que podemos hacer y podemos tomar, ¿verdad? Realmente ahora ya viene ya otra vez otra cosa. A mí no me importa que otros sean proyectistas, pero que salgan las cosas bien. Solamente reiterando, quería hacer una cuestión conceptual de la importancia que tiene Dinavisa para la salud de la población. Dinavisa y otras dependencias COVID vino a dar el certificado de defunción o tal vez el certificado de nacimiento a cuestiones como Dinavisa, como medicina laboral, como seguridad del trabajo, como todas estas cosas que están totalmente en el tintero, porque la gente cree que salud pública es solamente hospitales y los médicos y las médicas o las enfermeras. Salud pública es prevención sobre todo y tiene que ver con este tipo y otras cuestiones. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. La bancada y en salud también discutimos, queríamos hacer mucho más en la Comisión de Salud, me refiero, mucho más cambios, así que lo que se va a hacer ahora, sí, se van a hacer algunas cuestiones que por lo menos se van a poner, ¿verdad? Pero en la realidad no esperemos grandes cambios. Esto forma parte de la reforma de salud y de la reforma del Estado. Muchas gracias.